Seleucida, uno de los estados sucesores del vasto imperio de Alejandro Magno, fue un poderoso estado helenístico que controló gran parte de Asia, desde el este del Mediterráneo hasta el subcontinente indio. Este imperio surgió tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., durante las posteriores guerras de los diádocos o generales de Alejandro, que lucharon por el control de los territorios que él había conquistado. El imperio seleucida fue fundado por Seleuco Nicator, uno de los generales de Alejandro. Finalmente obtuvo el control de las partes orientales del imperio de Alejandro, incluida Persia, Mesopotamia y gran parte de Anatolia, orígenes del imperio seleucida. La formación del imperio seleucida se puede rastrear hasta el turbulento periodo posterior a la muerte de Alejandro. La muerte prematura de Alejandro en el 323 a.C. dejó su vasto imperio sin un sucesor claro. Sus generales, conocidos como los diádocos, se dividieron en facciones, cada una luchando por el control de diferentes regiones. Seleuco Perno fue una de las figuras clave en esta lucha. Inicialmente sirvió como sátrapa gobernador de Babilonia, una ciudad clave en el imperio persa, bajo el liderazgo de Alejandro. Sin embargo, después del asesinato del regente de Alejandro, Perdicas, y una serie de conflictos entre los diádocos, Seleuco logró asegurar el control de la vasta y estratégica región de Mesopotamia. Fundó la dinastía seleucida en el 322 a.C. tras derrotar a las fuerzas de Antígono Monoftalmos en la batalla de Ipsos. Esta victoria permitió a Seleuco expandir su control sobre gran parte del imperio persa, incluyendo la región de Persia, Siria e incluso partes de la India. Geografía y extensión del imperio. En su apogeo, el imperio seleucida fue vasto, abarcando una porción significativa del mundo antiguo. Incluía regiones como la actual Turquía, Siria, Irak, Irán, Afganistán y partes de Asia Central e India. El corazón del imperio seleucida estaba en Mesopotamia y Persia, donde se estableció la capital dinástica en Antioquía, ubicada en la actual Turquía, cerca del río Orontes. El imperio también incluía territorios como Bactria, Partia y regiones a lo largo del río Indo, lo que lo convertía en uno de los imperios helenísticos más expansivos. El imperio seleucida limitaba con el imperio Maurya en la India, y en ocasiones hubo intercambios diplomáticos y militares entre ambos estados. Llegó hasta las provincias occidentales de la India, incluida Gandhara, que más tarde pasaría a formar parte del reino greco-bactriano. Estructura política y administración. La estructura política del imperio seleucida estuvo fuertemente influenciada por las tradiciones griegas, con una administración centralizada modelada según el sistema macedonio de gobierno. El gobierno de Seleuco dependía en gran medida del uso del poder militar, pero también buscaba integrar las diversas culturas dentro de su imperio mediante un sistema de sátrapas, que eran provincias gobernadas por sátrapas o líderes locales leales al rey seleucida. Este sistema permitió un gobierno relativamente descentralizado sobre los vastos y diversos territorios que controlaba el imperio seleucida. Para estabilizar su imperio, Seleuco fundó colonias de colonos griegos en lugares estratégicos, como Antioquía, que se convirtió en una ciudad clave de influencia griega. Estas colonias servían tanto como fortalezas militares como puntos culturales para difundir la cultura griega y las prácticas administrativas por todo el imperio. Los reyes seleucidas fueron vistos a menudo como legítimos herederos de las conquistas de Alejandro y adoptaron una política de sincretismo, combinando tradiciones griegas y persas para formar una cultura helenístico-persa distintiva. Los reyes seleucidas utilizaban títulos como Rey de Reyes, un título persa, como forma de afirmar su dominio sobre los diversos pueblos del imperio. Influencia helenística y contribuciones culturales. El imperio seleucida desempeñó un papel clave en la expansión de la cultura helenística a través de Asia. La influencia griega fue particularmente fuerte en centros urbanos como Antioquía, Seleucia y Damasco, que fueron fundados por los reyes seleucidas. Estas ciudades se convirtieron en importantes centros culturales donde el idioma griego, el arte, la filosofía y el conocimiento científico se transmitieron e integraron con las tradiciones locales. Las ciudades griegas bajo el dominio seleucida eran centros de aprendizaje y cultura, a menudo albergando filósofos, poetas y científicos griegos. El arte y la arquitectura helenística florecieron en estas ciudades, fusionando estilos griegos con tradiciones locales para crear expresiones artísticas únicas.
Por ejemplo, las monedas seleucidas a menudo representaban a los reyes con atuendos tradicionales griegos, pero con túnicas o motivos orientales de estilo persa, reflejando la mezcla de los mundos griego y persa. El imperio seleucida también fue testigo de la continuación de la influencia griega en filosofía y ciencia. Figuras como el filósofo Aristárquico de Samos, quien propuso la teoría heliocéntrica, formaban parte de la vida intelectual del imperio. Los textos griegos, como los de Homero y Platón, fueron traducidos al persa y el aprendizaje griego se difundió hasta las cortes de la India y Asia Central. Conflictos y desafíos. A pesar de su vasta extensión territorial, el imperio seleucida estuvo constantemente envuelto en conflictos con poderes vecinos, así como en luchas internas por el poder. Uno de los desafíos más significativos vino del ascendente poder de los partos, que estaban basados en el noreste de Irán. Con el tiempo, los partos crecieron en fuerza, derrotando finalmente al ejército seleucida y capturando territorios clave en el este, incluidos Partia y Bactria. El imperio seleucida también enfrentó desafíos del reino ptolemaico de Egipto. Los dos imperios estaban en conflicto constante por el control de la estratégica región de Siria, que era clave para el comercio y las operaciones militares. Las guerras de los diádocos, las luchas entre los sucesores de Alejandro, fueron un telón de fondo constante para la política seleucida, y el imperio a menudo se veía desgarrado por facciones rivales dentro de su propia familia real. En el oeste, los seleucidas también se vieron obligados a enfrentar el creciente poder de la República Romana. Inicialmente, el imperio seleucida intentó forjar una alianza con Roma, pero las tensiones finalmente aumentaron y los romanos comenzaron a desafiar el poder seleucida en Asia Menor y Siria. Los territorios seleucidas en el oeste comenzaron a disminuir como resultado de la expansión romana. Además, el ascenso de poderes locales dentro del imperio, incluidos el reino greco-bactriano y el reino de Armenia, debilitó aún más el control seleucida. Para el siglo II a.C., el imperio seleucida se había reducido a una sombra de su antiguo esplendor, con muchos de sus territorios perdidos a enemigos externos y revueltas internas. Declive y caída del imperio seleucida. El declive del imperio seleucida estuvo marcado por una serie de derrotas militares, inestabilidad interna y creciente presión de enemigos externos. Para el siglo II a.C., el imperio luchaba por mantener el control sobre sus vastos territorios y estaba cada vez más fragmentado. El ascenso del imperio parto en el este fue un golpe significativo para los seleucidas. Tras la derrota de Antíoco III en la batalla de Magnesia en 190 sin Tarios, los seleucidas perdieron su influencia sobre Anatolia y se vieron obligados a reconocer la intervención romana en la región. En el este, los partos crearon un reino independiente y a mediados del siglo II habían reemplazado a los seleucidas como la potencia dominante en Persia. Internamente, el imperio seleucida fue debilitado por luchas dinásticas y revueltas. Para cuando llegó el último rey seleucida, Antíoco III, el imperio era una sombra de su antiguo esplendor. En el 64 a.C., el general romano Pompeyo anexó Siria, poniendo fin al imperio seleucida. Los territorios restantes del imperio seleucida fueron absorbidos por la República Romana, marcando el fin del periodo helenístico en Asia. Legado. A pesar de su eventual colapso, el imperio seleucida dejó un legado duradero en Asia. Su papel en la expansión de la cultura helenística por la región no puede ser subestimado. Los reyes seleucidas ayudaron a cerrar la brecha entre los mundos griego y persa, fomentando una mezcla cultural única que influyó en el arte, la arquitectura y la filosofía en Asia durante siglos. Además, el imperio seleucida desempeñó un papel clave en la historia política y militar del mundo antiguo, influyendo en el curso de la historia en el Medio Oriente y Asia Central. La integración de las tradiciones griegas y persas por parte del imperio seleucida también tuvo un impacto profundo en los imperios posteriores, como los partos y los sasánidas, que heredaron muchos de los sistemas culturales y administrativos de los seleucidas. El legado del imperio seleucida sigue siendo un capítulo importante en la historia de la antigua Asia, una que contribuyó al desarrollo cultural y político de la región.